Buenas tardes, muchas gracias Silvia, muchas gracias a Satsa. Y buenas tardes a todos. Como Silvia les acaba de comentar, hoy día vamos a hablar sobre hipocondría, ¿no? Es un tema muy interesante en realidad. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿No? Vamos a hablar sobre la hipocondría, si es una enfermedad o no, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las consecuencias de ser una persona hipocondríaca? ¿Y cuál es el tratamiento? Y hay un punto especial al final, es qué podemos hacer los que estamos alrededor de alguien que sufre de hipocondría, ¿no? Entonces, ahora viene la pregunta, ¿no? Hipocondría, ¿es una enfermedad? ¿Qué consideran ustedes? ¿No? Tómense 10 segundos. 4, 5, unos 5 segundos más. ¿Será una enfermedad? Bueno, les puedo decir que en realidad sí está considerada como una enfermedad, ¿no? Eh, La hipocondría en realidad es un problema de salud mental. Miren, según esta fuente, la Sociedad de Salud Mental de Los Ángeles, lastimosamente no encontré la de Lima, dice que se cree que entre el 5 y el 8% de los trastornos mentales son por hipocondría, ¿no? Eh, Como les dije, estuve buscando la data del Perú y no necesariamente tenemos específicamente la hipocondría, pero sí de otros trastornos. Pero entonces tomé esto de la Sociedad de Salud Mental de Los Ángeles, porque me parece interesante, porque además se puede extrapolar a otras realidades. En realidad es un problema de salud mental. La hipocondría no es algo que pueda ser tomado a la ligera y que también no es algo que a pocas personas les puede suceder, ¿no? Si es una enfermedad o no, ¿ya? Por lo menos sabemos que es un trastorno. Entonces todos los trastornos a veces son considerados como enfermedades, ¿no? Y vamos a ver por qué lo estamos diciendo. Como siempre les digo, todo lo que tenga que ver con algún trastorno mental, nos vamos al DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y recuerden que todo trastorno puede afectar la capacidad, ¿ya?, de relacionarse con los demás y funcionar cada día, tal y como lo dice esta lámina. Por lo tanto, también la hipocondría es susceptible de afectar en el día a día a las personas, ¿no? Ahora, acuérdense también, porque en algún momento creo que hemos tenido una charla sobre los trastornos más comunes, creo que es importante considerar de todas maneras ahora que hay diferentes tipos de trastornos, ¿no? Y ustedes me van a decir acá, por ejemplo, ¿dónde entraría la hipocondría, no? Existen trastornos de personalidad, que ya lo hemos hablado, inclusive en algún momento hemos tenido sobre conductas narcisistas, etcétera. Hemos hablado de los trastornos psicóticos, los trastornos bipolares y relacionados, los trastornos depresivos, los trastornos alimenticios y los trastornos de ansiedad. ¿Dónde podría entrar en la realidad la hipocondría? Aquí, en los trastornos de ansiedad. En realidad, cuando una persona está pasando por hipocondría, o sea, es hipocondriaco o hipocondriaca, tiene mucha ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir que es esta ansiedad, esta angustia que pueden tener extrema de enfermarse? Ahora, vamos a ver un pequeño videíto que en realidad quiero que vean si realmente podría ser hipocondría o no. Es de una película muy, muy bonita que creo que se llamaba Mi Primer Beso. Obviamente está en YouTube, no tiene derechos de autor este extracto por los cuales podemos verlo en este momento. Ojalá que lo puedan escuchar. Con algo así te cuelga, mejor en la garganta. ¿Qué pasa que papá se reiría cuando se enterase de mi última desgracia? No quiero preguntar. Se está desarrollando más rápidamente. ¿Tiene que todas las cosas? Oye, son segundos nada más que hemos visto. En esta película vemos que la niña está diciendo las cosas que ha tenido y el papá la comienza a ignorar. En este caso, tal y como lo vemos, ¿realmente será una niña hipocondríaca o está en un proceso de llamar la atención? Es lo segundo, ¿ya? Probablemente es un proceso de llamar la atención nada más en ese momento, porque la hipocondría viene con ansiedad y está sumamente tranquila.
Vamos a ver otra muy, muy pequeña también. Perdón. ¿Cómo es que se puede sentir un hipocondriaco? Son unos segunditos, vale la pena verlo en detalle. Miren lo que está sintiendo en ese momento. Se le ve cara de angustia. Tengo problemas para sentir mi pulso. Miren lo que está viendo, emergencia médica, etcétera, y la angustia que puede sentir. Hasta ahí nomás lo vamos a dejar. Y creo que una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta es que las personas que sufren de hipocondría en realidad realmente creen que están enfermos. Y creo que en este caso tendríamos que ser bastante pacientes y hasta cierto punto compasivos o muy empáticos con las personas porque de verdad consideran, están sufriendo, sí están sufriendo y sí sienten angustia. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente creen de una forma infundada de algo que está pasando por ahí, que simplemente alguien escucha algo, que ellos sí tienen esa enfermedad. Y es muy difícil. ¿Se imaginan que ustedes estén, por ejemplo, con alguien que estornuda y de pronto sientan, ¡oh! Eso puede ser, no sé, COVID, la nueva variante, ya me enfermé, ya comienzo a sentir el malestar, no, me duele la garganta, siento palpitaciones. Todo eso, en realidad, que en este momento hasta podría ser exagerado, como lo estoy diciendo, espero no se tome mal, pero en realidad es así de angustiante lo que sienten, ¿no? Entonces, no es algo muy fácil que simplemente les digamos, ya cálmate, no pasa nada, no esto, no es así, no es tan fácil, porque se llenan de angustia, porque consideran ya que se están contagiando o que van a tener una enfermedad grave. Es decir, por ejemplo, si alguien tiene gripe, si alguien tiene un resfriado y es hipocondriaco, sufre de hipocondría, lo que va a suceder es que puede pensar que tiene cáncer al pulmón o que está generando una neumonía, que esto se va a poner mucho, mucho más feo de lo que es, que se le va a complicar con otra enfermedad y al final hasta puede creer que ya está mal de los riñones. Es decir, de un mal puede ir agrandándolo, agrandando y terminar en otro tipo de males. Ahora, esto le genera a las personas que sufren esto una angustia horrible, una angustia muy, muy difícil de sobrellevar, ¿no? El estar siempre con temor que hay algo que va a sucederte, les va a generar mucha angustia. Y sobre todo les genera más angustia, sobre todo cuando vemos pacientes a las personas que sufren de la hipocondría y que ya son madres o padres, ¿no? Sienten más angustia todavía pensando de que van a dejar a sus hijos sin una madre, sus hijos sin un padre. O sea, es bien angustiante, es doloroso y es bastante fuerte para la persona que lo sufre, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá que tendríamos que tener en cuenta? Hay una somatización constante, muchas quejas físicas, no hay aparentemente rasgos clínicos que sean reales, pero ellos lo sienten. No hay una causa orgánica, no se justifica, pero ellos lo sienten, ellos sufren constantemente, ¿no? Y uno de los puntos, rasgos principales que nos podemos dar cuenta es que cuando esto es reiterativo, y hay reiterados síntomas que son inexplicables, pero que se les da continuamente, ¿no? Y también estas personas que no solamente sienten o somatizan, mejor dicho, de forma reiterada, sino que siempre consideran que deben de seguir investigando, hay algo más, ¿no?
Y esos son rasgos importantísimos que tendríamos que tener en cuenta. Ahora, hay dos tipos de clasificación, por así decirlo, ¿no? El CIE-10 dice que es el trastorno hipocondriaco, y el DSM-5, donde normalmente nos basamos un poco más, es trastorno de ansiedad por enfermedad. Por eso les decía que la hipocondría está dentro de los trastornos de la ansiedad. Pero acuérdense que la ansiedad es puramente enfocada en enfermedad. ¿Okay? Otra de las cosas que tendríamos que tener en cuenta, para que nosotros digamos que una persona realmente está sufriendo de hipocondría, por lo menos tiene que mostrar una preocupación generalizada de mínimo 6 meses. Porque a veces puede pasar, ¿ya?, que tienes un tiempo, por así decirlo, angustia de enfermarte, pero puede ser justificable. Por ejemplo, nosotros acabamos de pasar por una etapa muy difícil que fue la pandemia. Y hay muchas personas que se comenzaron a angustiar por enfermar, pero eso no quiere decir que sufran de hipocondría, sino que en el momento, por N razones, ellos han tenido esos temores, esa angustia, más aún en la época que estábamos totalmente encerrados. ¿Por qué les digo esto? Porque, por favor, no podemos generalizar. Hay momentos en los cuales sí puede haber algo justificado, como una época de pandemia que tenía la gente mucho temor, a tener una hipocondría, que esto es mínimo 6 meses en los cuales tenemos una preocupación generalizada por la salud, ¿no? Y que estamos preocupados por llegar a una enfermedad grave. Es decir, como les decía hace un momento, tenemos un simple resfrío y pensamos que ya es cáncer al pulmón, ¿no? Acuérdense que cuando están en este proceso de ansiedad por enfermedad, hay muy baja tolerancia al malestar físico, los dolores se hacen más intensos, ¿no? Ojo, el dolor lo siente. Si hay dolor, lo siente, ¿ya? Lo exacerban, somatizan, pero sí están sufriendo. No es que solamente estén diciendo que se están sintiendo mal o tienen temor. La misma angustia hace que sufran. No es fácil, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que sale en realidad estadísticamente hablando como motivo de consulta en atención primaria? Eso sí tenemos la estadística acá. Y probablemente es entre el 15 y el 25% de las consultas no necesariamente tienen una base sólida, sino pueden ser atribuidas a rasgos hipocondríacos. Miren qué importante es. Ahora, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico? Y aquí ya estamos entrando a una fase que puede ser más importante para ustedes. En primer lugar, para descartar una enfermedad orgánica, primero tenemos que revisar el historial de la persona, ¿no? Solicitar solamente estudios razonables. Porque, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, y eso le va a dar una alerta al doctor, ¿ya?, al médico general. El hipocondríaco pedirá un montón de análisis porque probablemente no salga nada. Y hacer un análisis en esfera mental, es decir, tiene que haber algún diagnóstico también mental, psiquiátrico. Ahora, existe información sobre posibles causas. Miren, no se sabe exactamente la causa por la cual esto pueda suceder, qué es lo que hace que te dé esta ansiedad por enfermarte. Pero sí se ha visto que en algunos casos se presenta, por ejemplo, cuando ha habido un evento extremadamente estresante, ya algún ser querido, como dice la lámina, tuvo una enfermedad grave, hubo un fallecimiento, ¿no? Y eso les detona esta ansiedad por enfermar, ¿no? También se sabe que padres muy sobreprotectores que se enfocaron en exceso en la salud también pueden generar hijos adultos que tienen hipocondría, porque se han acostumbrado a exagerar, por así decirlo, los síntomas médicos, ¿no? Ahora, también puede aparecer cuando estamos sufriendo otro tipo de ansiedad por otras razones, hay un tema de depresión, ¿no? Entonces pueden aparecer estos signos hipocondríacos. Pero creo que
uno de los puntos más importantes acá es cuando se ha tenido la pérdida de alguien o la enfermedad de alguien o de sí mismo que haya sido de gravedad en momentos estresantes de la vida, en momentos muy difíciles en los cuales pues se les ha generado esta ansiedad por enfermar en mucho más nivel. Estas son posibles causas, como les digo, no hay una información específica de por qué te tiene que dar, no es hereditario, no es que a papá o mamá hipocondríaco, entonces a mí también me va a pasar, no, no necesariamente. Recordemos que las conductas son aprendidas, podemos aprenderlas, pero no necesariamente es un tema genético, no es algo que lo vayamos a heredar. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos de la hipocondría? Porque la persona sufre, de verdad sufre, y es muy difícil en realidad salir de ella. Hay que tener mucha paciencia y hay unas consecuencias también de la hipocondría que son bien importantes que tendríamos que comentar. En primer lugar, una persona con hipocondría, sobre todo a niveles elevados, puede generar depresión, ¿no? Porque claro, si siempre está pensando que está enfermo, que va a tener una enfermedad grave, que va a perder la vida, entonces entra en depresión, ¿no? Y la depresión puede ser de dos formas, una depresión mayor o acuérdense, un trastorno depresivo persistente. ¿Cuándo es que se puede presentar, mejor dicho? En realidad es indistinto, la hipocondría puede generar una depresión mayor, pero que quiere decir que son episodios muy, muy fuertes de depresión, necesitan un tratamiento total, rápido, o si no, también estar siempre con el ánimo caído, se le conocía antes como la distimia, ya en donde no son tan intensos, pero sí están deprimidos todo el tiempo, ¿no? La depresión mayor es, por ejemplo, cuando se ven muchos más casos de intentos de suicidio. Otro de los temas que puede ocasionar, de acuerdo a la estadística, es el trastorno alimenticio. Sobre todo cuando las personas hipocondríacas comienzan a generar temor sobre la comida, ¿no? Y piensan que cierta comida va a ser mucho mejor que otra. Hace poco una influencer rusa que yo no conocía, sinceramente, solamente me llegó la información y de ahí comencé a investigarla, comenzó a hacer una dieta extrema. Esta pobre chica, yo la veía en los videos cuando iba investigando, realmente estaba literalmente hueso y pellejo. Se había vuelto crudivegana, o sea, todo comía vegano, todo vegano, pero crudo. Y la verdad es que al final se mató, ¿no? Se mató porque en realidad eso no estaba asesorada por un nutricionista, comía pequeñas cantidades de todo crudo, y no necesariamente así se va a mantener. Todos sabemos que las personas que son veganas también tienen que tener una nutrición especial, ¿no? O sea, hay ciertos alimentos que tienen más proteínas que otros, etc. Esta niña solamente lo hacía a su estilo porque pensaba que era mucho mejor, que con eso iba a vivir más tiempo y al final terminó perdiendo la vida, ¿no? Existen trastornos alimenticios. Otro de los puntos que también es importante, problemas con la pareja y con la familia. El hipocondríaco sufre bastante, porque también se siente incomprendido. ¿Se imaginan si ustedes conocen a alguien, o si alguna vez, espero que no les haya pasado, pero pensar que nadie nos está entendiendo, ¿no? Que no se dan cuenta de lo que estamos sintiendo, y que probablemente estamos enfermos y nadie nos hace caso? Eso es muy fuerte y genera problemas con la familia y también con la pareja, porque entonces ya empezaste con tus cosas, ya empezaste con esto. Le genera también ansiedad a la familia o a la pareja o a las amistades, porque dicen, ya no lo soporto, ya no la soporto tanto, ¿no? Porque todo el tiempo está hablando de enfermedades, todo le da miedo. Entonces empiezan ahí dificultades que pueden ser muy severas. También pueden generar, si estamos hablando de que la hipocondría es la ansiedad por enfermar, en casos extremos podemos terminar con una ansiedad generalizada, ¿no? Que vivimos con ansiedad todo el tiempo, llegando inclusive hasta ataques de pánico continuo. Definitivamente pueden tener dificultades económicas. ¿Por qué? Porque están buscando médicos, medicinas en todo momento, ¿no? En todo momento. Entonces, a veces ya o no tienen seguro, o el
seguro también no les cubre ciertas cosas y ellos están buscando, 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 y lo que les digan lo van a aprobar. Y también problemas en el trabajo. Pueden generar faltas injustificadas, pueden ser pitufo mala suerte del trabajo. Realmente las consecuencias que puede traer la hipocondría pueden ser altas, y aquí solamente les estoy mencionando las más comunes, ¿no? Recordemos que en realidad las personas que tienen este problema sufren, ¿ya? Ya hemos hablado de la ansiedad generalizada, y ahora quisiera entrar un poco al tratamiento. Y el tratamiento tiene que tener dos puntos muy, muy específicos, ¿ok? El psiquiátrico y el psicológico. ¿Por qué debe tener una consulta psiquiátrica en la persona que está sufriendo de hipocondría? Porque al tener ansiedad generalizada, ansiedad por enfermarse, debe de tener, ¿ya?, un tratamiento farmacológico también que lo ayude a manejar ciertos momentos. Y el único que puede hacer esto es el psiquiatra. En algunos casos otros médicos como el neurólogo también, pero lo ideal, si sabemos que es un trastorno, es que lo vea el psiquiatra, ¿ya? Y a la par tiene que tener también psicoterapia, que puede ser de diferentes ramas, puede ser conductual, psicodinámica o sistémica. Algunos psiquiatras, por ejemplo, dicen que lo psicodinámico o el psicoanálisis, por ejemplo, puede ser lo más adecuado. Otros dicen que es la terapia conductual. En lo personal, yo creo que las terapias van a acomodarse mucho de acuerdo a la persona, ¿no? Me gusta mucho el enfoque sistémico porque ve a la persona como parte de un todo. Pero todas las corrientes son buenas, y todo dependerá también de la relación que se haga de confianza, ¿no?, con el terapeuta y el paciente. Estos dos puntos son primordiales, porque si no hay un apoyo psicológico, por más que vaya al psiquiatra y le dé medicación, pues no va a haber mucha mejora, ¿no? La medicación es importantísima, pero tiene que haber un tratamiento de psicoterapia también para que lo puedan ir trabajando. No necesariamente van a evitar al 100% el temor, no necesariamente van a eliminar la ansiedad, pero sí lo pueden manejar, lo pueden controlar, de tal modo que no les genere tanta angustia. Y acá hay un último punto importante, que es cómo podemos ayudar. Este punto creo que es bastante, que les digo que es sí o sí. Tenemos que tener paciencia. ¿Qué tipos de ayuda tenemos que dar? Primero, paciencia. Y creo que la paciencia a veces la podemos perder fácilmente, pero tanto en la depresión como en la ansiedad debemos de tener paciencia, porque la persona de verdad la está pasando mal. Tener paciencia para tomar un café con estas personas, para conversar con ellos siempre, para escucharlos cómo se sienten, ¿ya? Y quizás en algún momento, como dice el punto 6, ayudarlos a racionalizar los síntomas que tienen, ayudarlos a enfocarse. Cuando la persona que con hipocondría siente que tiene un apoyo, alguien que lo escucha, es mucho más factible abrirse y a decir realmente todo lo que siente y no guardárselo. Porque lo que suele pasar en realidad es que no lo van diciendo a todo el mundo, se lo dicen al médico, ¿no? Pero ellos solitos están rumiando ahí cómo se sienten y la angustia que tienen por enfermarse. Otra de las cosas que podemos hacer las personas que estamos alrededor es ayudarlos e incentivarlos a ir a terapia. Inclusive si la persona tiene pareja, hay que ir a terapia acompañándolos porque somos parte del problema también. ¿Okay? Entonces, incentívelos, ayuden a ir a terapia económicamente, moralmente, como ustedes lo consideren, pero lo importante es que vaya a terapia y que vaya a revisión psiquiátrica. Una vez que quiere ir a terapia, podemos acompañarlos en las consultas. Esto no quiere decir que tengamos que entrar a la consulta psicológica, pero sí podríamos acompañarlos y que nos sientan presentes. Perdón, me estoy quedando sin batería, disculpen. Eso es importante. Otro de los puntos importantes también es acompañarlos en citas médicas para poder realmente hacerles preguntas a los médicos que después ayuden a esta persona, ¿no? Para que cuando
después los podemos tranquilizar en otras palabras. Escucharlos en momentos difíciles. Tiene que ver mucho con la paciencia, ¿no? Hay que escucharlos, hay que darles un tiempo. Y hay algo vital también que tendríamos que tener en cuenta que esté como número 4. Por favor, no a doctor Google. No. Si en algún momento, si hay una persona que considera que está sufriendo de hipocondría, por favor, no busque en Google, porque en realidad lo que va a suceder es que se va a sugestionar. Y las personas que están alrededor de otras que sufren de hipocondría, por favor también lo que tienen que hacer es decirles, no estés buscando tanto, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Vieron el video que puse al inicio? No sentía su pulso, entonces, ¿qué podría ser? Si no siente su pulso es porque no se lo está tocando bien, porque en realidad en algún momento vamos a sentirlo. Pero ¿qué pasa si no siente el pulso? Entonces Google va a sacar todas las opciones salidas por haber, ¿no? Y lo que va a suceder es que la persona se va a sugestionar. ¿Qué es lo que yo he visto? Por ejemplo, es típico. Yo creo que está bien ver las indicaciones de las medicinas, ver si hay algo que está contraindicado, etcétera, pero lo que nuestras personas suele pasar, y es lo que yo he visto, ¿no? También es que les recetan algo y de pronto ven cuáles son todos los efectos adversos y de inmediato lo sienten, de inmediato. Y no necesariamente lo tendrían que sentir, porque hay algunos que no, es muy poco probable que suceda, pero lo sienten. ¿Ya? O si no, empiezan a escuchar, por ejemplo, ahora que han dicho que creo que hay una nueva variante de COVID, pero todos estamos vacunados, es poco probable que sea mortal y todo, pero ya empiezan a investigar cuál es esa nueva variante. ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué signos podrían hacer alertas? Eso lo tengo, eso lo tengo. Eso es lo que empiezan a sentir, ¿ya? Por eso es que las personas que tienen tanto temor, lo mejor es no investigar mucho, no entrar a Doctor Google porque Doctor Google no es un médico real. Entonces, creo que la hipocondría es importante tenerla en cuenta, ya para resumir, ¿no? Que es un trastorno de ansiedad. Esta ansiedad es una ansiedad por enfermarse, el temor es tal que las enfermedades las empiezan a agrandar. El que tiene hipocondría sufre, no la pasa bien, sufre porque siempre está en esa angustia total de enfermarse, esa angustia de que pronto se puede hasta morir, ¿ya? Y esto afecta mucho a la familia, afecta a las amistades también y afecta a la pareja, ¿no? No tienen que tener familia muy grande, la familia nuclear, lo más cercano, sobre todo la pareja, se pueden ver muy afectadas. Las relaciones se ven afectadas y también entran otros problemas, inclusive hasta problemas económicos. Solamente podemos trabajar la hipocondría con dos tipos de terapia, psiquiátrica y psicológica. Si vamos a una sola, no necesariamente vamos a mejorar, sobre todo si vamos únicamente a la psiquiátrica. Solamente medicinas no nos va a mejorar. Tenemos que aprender a manejar la ansiedad y para eso hay que ir a psicoterapia. Si la persona tiene pareja, si tiene familia, lo ideal es que vayan todos juntos para que se puedan ayudar. Y como dice esta lámina, quería compartírselo, es muy importante no juzgar a las personas con algún tipo de trastorno, ¿no? Desarrollemos empatía y paciencia para ayudarlos, porque eso es lo que se necesita. Creo que en realidad una de las cosas que podría ayudarlos mucho a las personas que sufren de hipocondría es tratar de cuidar mucho su salud en el sentido de hacer ejercicios y tener una vida muy sana en cuanto a alimentación y balanceada. ¿Por qué? Porque ya que es un trastorno por enfermarse, o sea, es una ansiedad por enfermarse, todo lo que es una mejor alimentación y también hacer ejercicios los va a ayudar mucho a manejar la ansiedad y la angustia. Y otro de los puntos importantes que los puede ayudar bastante en la actualidad es hacer mindfulness, a practicar muchos ejercicios de respiración, ¿ya? Para cuando entre esa angustia por enfermarse. Eso creo que los puede ayudar muchísimo a superar esta etapa. Perfecto. Muchas gracias. Si tienes algo más por agregar, damos ya por finalizado y nada, primero agradecer a SAPSA
la oportunidad de poder contar con este webinar y sobre todo con el tema, ¿no? Como, por ejemplo, para mí, ¿no? Es un tema que de repente no lo he estudiado o no he tenido a nadie a mi alrededor con esos síntomas, entonces algo nuevo y que mejor, como dices tú, nada de San Google, sino siempre a cargo de un profesional, ¿no? Que es a quien realmente debemos acudir, ¿no? Al mínimo, pues, si algo sentimos o alguien cercano a nosotros está con ciertos síntomas, siempre es mejor acudir a un especialista, a un médico, antes que a las redes sociales o en internet, ¿no? Porque más es la confusión a veces que vas a terminar más confundido, ¿no? Exacto. Creo que el Claro, punto, como lo has dicho, Silvia, es acudir a los especialistas. Creo que claro, quizás hay un tip que les podría dar. Un hipocondríaco en potencia, si se puede decir así, tiene temor de cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad. Es decir, por ejemplo, les dije antes, ¿no? Está estornudando y ya se puede convertir en un cáncer al pulmón. Le duelen las rodillas, tiene artritis. Y lo exacerba, y no es una sola cosa, son muchas. Pero a veces hay personas que sí tienen una dolencia que no es identificada todavía y que demora en ser diagnosticada, y los a que estamos alrededor a veces pensamos y decimos, no, está exagerando. Pero creo que la clave tiene que ser con algo muy focalizado, que puede ser alguien que está realmente sufriendo algo específico y que no se lo diagnostican, diferente a quien piensa que puede tener cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Pero recuerden que si lo sienten, si tienen temor, si sufren cuando están teniendo esta angustia por enfermarse. Por lo tanto, es por eso que tenemos que tener paciencia y sobre todo ser empáticos y consejeros para claro, acompañarlos y ayudarlos a que vayan a terapia. perfecto. Muchas gracias, Marisol. Muy lindas tardes para ti y gracias a todas las personas que se vayan a conectar, que vayan a ver este video y a SAPSA por la oportunidad. Que tengan una lindísima tarde y hasta un próximo taller.